Bien, queridos hermanos, queridos oyentes, ya estamos nuevamente junto a ustedes, como cada mañana. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, como habíamos quedado ayer. Vamos a estar haciendo un pequeño estudio histórico, bíblico y gramatical sobre algunos pasajes que estuvimos compartiendo el día de ayer. Vamos con Mateo capítulo 18, versículo 20. Como está escrito: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Contexto histórico y bíblico. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la vida comunitaria, la disciplina y la reconciliación dentro de la iglesia. Capítulo 18 de Mateo responde a conflictos y pecados dentro de la comunidad cristiana primitiva, ya que enfrentaba tensiones internas y persecuciones externas. El contexto inmediato, versículo 15-19, habla de cómo tratar el pecado de un hermano y la importancia del acuerdo en la oración. Contexto gramatical, que es muy importante, la frase 2 o 3 remite al principio judío de los testigos necesarios para validar un asunto. Si leemos Deuteronomio 19:15, dice la Escritura: congregados en mi nombre implica reunirse bajo la autoridad y el propósito de Jesús, no solo una reunión casual. La promesa, allí estoy yo en medio de ellos, subraya la presencia continua y espiritual de Cristo con su iglesia incluso después de su ascensión. Otro versículo que estuvimos compartiendo es Hebreo 10:25, al cual vamos a intentar explicar. Dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Contexto histórico y bíblico: carta dirigida a cristianos judíos perseguidos, probablemente en los años 60 después de Cristo, tentados a abandonar la fe y volver al judaísmo para evitar la persecución. El autor exhorta a la perseverancia y no a abandonar la reunión comunitaria, esencial para sostener la fe en tiempos difíciles. El trasfondo incluye la destrucción inmediata del templo y el fin del sistema de sacrificios, por lo que la comunidad cristiana debía encontrar su identidad en Cristo y en la vida comunitaria. Contexto gramatical: el verbo congregados implica una reunión deliberada y regular, no esporádica. Exhortándonos resalta el ánimo mutuo y la responsabilidad compartida de fortalecer la fe de los demás. Aquel día apunta a la esperanza escatológica, la segunda venida de Cristo, que motiva la perseverancia en la comunión. Otro versículo que estuvimos compartiendo ayer, Hechos 2:42. Esto es a modo de que entendamos por qué nos reunimos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Contexto histórico y bíblico describe la vida de la iglesia naciente en Jerusalén después del Pentecostés. Los primeros creyentes, en su mayoría judíos, forman una comunidad marcada por la enseñanza, la comunión, la celebración de la Cena del Señor y la oración. Este modelo surge en un contexto de transformación de la sinagoga judía a la iglesia cristiana bajo la guía de los apóstoles. Contexto gramatical: perseveraban implica constancia, dedicación continua. Doctrina de los apóstoles: el contenido central era la enseñanza sobre Jesús como Mesías. Comunión: participación activa y profunda entre los miembros. Partimiento del pan: probablemente refiere tanto a comidas comunes como la cena del Señor. Eso es lo que estuvimos compartiendo ayer, y también este próximo versículo que está en Hechos
2, 46, 47. Dice la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Contexto histórico y bíblico. La iglesia primitiva se reunía tanto en el templo, ámbito público, como en las casas, ámbito privado. El compartir bienes y comidas refleja la solidaridad y el sentido de familia espiritual. El crecimiento de la iglesia era resultado de la vida comunitaria auténtica y la acción del Señor. Contexto gramatical: unánimes, de un mismo sentir, con unidad de propósito. Partimiento el pan en las casas. La vida cristiana se vivía en lo cotidiano, no solo en lo litúrgico. Sencillez de corazón, sin pretensión, humildad y transparencia de la convivencia. ¿Sí? Voy de nuevo. Partiendo el pan en las casas. La vida cristiana se vivía en lo cotidiano, no solo en lo litúrgico, ¿sí? Para tener en cuenta. La frase sencillez de corazón, sin pretensión, humildad y transparencia en la convivencia. Otro capítulo que estuvimos compartiendo ayer, el Salmo 95, 1-7. Dice la Escritura: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué bonito pasaje para meditar en profundidad, ¿eh? Contexto histórico y bíblico: salmo litúrgico. Usa en festividades como la fiesta de los tabernáculos, recordando la travesía de Israel por el desierto. Llama a la adoración comunitaria y a la obediencia, advirtiendo contra la dureza de corazón como en Meribá y Masaj. Éxodo 17, números 20. El Salmo resalta la identidad del pueblo de Dios y la importancia de reunirse para adorar y reconocer su soberanía. Contexto gramatical: venid, aclamemos. Invitación plural dirigida a toda la congregación. Cantemos con júbilo. Expresa alegría colectiva, no individualista. Pueblo de su prado, ovejas de su mano. Una metáfora de pertenencia y cuidado pastoral de Dios sobre su pueblo. Conclusión: reunirse es un mandato y una necesidad espiritual basada en la enseñanza y ejemplos bíblicos. La comunión, la adoración, la enseñanza y el ánimo mutuo son elementos esenciales desde la iglesia primitiva hasta hoy. Cada pasaje resalta que la vida cristiana no es individualista, sino comunitaria, y la presencia de Cristo se manifiesta de manera especial cuando su pueblo se reúne en su nombre, ¿sí? A continuación vamos a estar compartiendo una pequeña alabanza y luego cómo aplicamos estos versículos a nuestra vida cotidiana, ¿eh?